El rugido del motor se desvaneció como un suspiro ahogado. Julián Herrera contempló el espacio vacío donde su orgullo de acero y cuero había descansado durante años. El auto del millonario fue robado, y con él una parte de su identidad se evaporó en el aire matutino. Clara Torres apretó el trapo húmedo entre sus manos temblorosas, sintiendo cómo el peso de la culpa invisible la aplastaba contra el suelo de mármol. Martina observaba desde la ventana, su cámara de juguete colgando del cuello como un amuleto inútil. La mansión respiraba silencio, pero en ese vacío palpitaba algo más poderoso que el dinero: la determinación de dos almas que se negaban a permanecer invisibles. La mañana había comenzado como todas las demás en la mansión de Julián Herrera, con el sonido metálico de las llaves de Clara Torres resonando contra la puerta principal. Sus pasos, siempre cautelosos sobre el mármol pulido, llevaban consigo el peso de 30 años de vida y la humildad de quien ha aprendido a ser invisible en espacios que no le pertenecen. Clara había llegado temprano, como era su costumbre, con la esperanza silenciosa de terminar su trabajo antes de que el señor Herrera despertara y llenara la casa con su presencia imponente. El aire matutino se filtraba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el aroma de los jazmines del jardín y la promesa de otro día de rutina predecible. Pero el destino, ese arquitecto invisible de los momentos que cambian vidas, ya había comenzado a tejer los hilos de una historia que ninguno de ellos podría haber imaginado. Martina Ruiz había llegado a la mansión acompañando a su madre, quien trabajaba en la casa vecina. La niña de 10 años poseía esa curiosidad natural que caracteriza a los espíritus libres, y su cámara de juguete, un regalo de cumpleaños que había recibido meses atrás, se había convertido en su compañera inseparable. A través del lente de plástico rosa, Martina veía el mundo como un lugar lleno de misterios por descubrir, donde cada sombra podía esconder una aventura y cada sonido podía ser la pista de algo extraordinario. Esa mañana, mientras esperaba a que su madre terminara sus labores, se había sentado en el pequeño muro que separaba las dos propiedades, observando el ir y venir de Clara a través de las ventanas de la mansión. Había algo en la mujer que le inspiraba una mezcla de respeto y ternura, quizás porque reconocía en ella la misma dignidad silenciosa que había visto en su propia madre durante años de trabajo honesto. El primer grito de Julián Herrera atravesó las paredes de la mansión como un rayo que parte el cielo en dos. Clara sintió cómo su corazón se detenía por un instante, y sus manos, que sostenían un jarrón de cristal, comenzaron a temblar con una intensidad que amenazaba con hacer añicos la delicada pieza. El sonido de los pasos apresurados del millonario resonó por toda la casa, cada pisada cargada de una furia que parecía hacer vibrar los cimientos mismos del edificio. Clara dejó el jarrón sobre la mesa con cuidado extremo y se dirigió hacia la fuente del alboroto, sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor y cómo una sensación de presagio se instalaba en su pecho. Sabía, con esa intuición que desarrollan quienes han vivido al margen de la abundancia, que algo terrible había ocurrido, algo que cambiaría el equilibrio frágil de su pequeño mundo laboral. Cuando Clara llegó al garaje, encontró a Julián Herrera de pie en el centro del espacio vacío, con los brazos extendidos como si tratara de abrazar un fantasma. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, mostraba una expresión de incredulidad que rayaba en la desesperación. El auto, ese símbolo de su éxito y poder, había desaparecido sin dejar más rastro que las manchas de aceite en el suelo de concreto pulido. Clara observó en silencio, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta, consciente de que cualquier cosa que dijera podría ser interpretada como una intrusión en el dolor privado de su patrón.
El aire del garaje parecía cargado de electricidad, como si la ausencia del vehículo hubiera creado un vacío que aspiraba toda la energía del lugar. Julián se volvió hacia ella con ojos que brillaban con una mezcla de rabia y vulnerabilidad, y Clara sintió cómo el peso de una acusación silenciosa caía sobre sus hombros. Las palabras de Julián salieron de su boca como proyectiles dirigidos directamente al corazón de Clara. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? ¿Dónde estabas cuando se llevaron mi auto? Su voz, habitualmente modulada y controlada, ahora temblaba con una emoción cruda que revelaba la profundidad de su pérdida. Clara sintió cómo sus mejillas se encendían con la vergüenza de quien es señalada sin causa, pero también con la dignidad de quien conoce su propia inocencia. Sus labios se movieron para formar una respuesta, pero las palabras parecían haberse evaporado en el aire tenso del garaje. Sabía que su presencia en ese momento la convertía automáticamente en sospechosa, no por evidencia alguna, sino por la simple realidad de su posición social. El millonario necesitaba un culpable, y ella era la única persona presente en su mundo privado, la única que tenía acceso a los espacios íntimos de su vida. Desde su posición en el muro, Martina había observado toda la escena con la intensidad de quien presencia un drama que no comprende completamente, pero que siente en lo más profundo de su ser. Su cámara de juguete colgaba de su cuello y sus pequeñas manos la aferraban como si fuera un talismán capaz de protegerla de la tormenta emocional que se desarrollaba ante sus ojos. Había visto cómo Clara entraba al garaje con paso vacilante. Había escuchado los gritos de Julián atravesando las paredes y había sentido cómo algo fundamental se rompía en el aire matutino. Su corazón de niña, aún no endurecido por las crueldades del mundo adulto, se llenó de una indignación pura al ver cómo la mujer que admiraba era tratada con injusticia. En ese momento, sin saberlo conscientemente, Martina tomó la decisión que cambiaría el curso de los eventos. No permitiría que Clara cargara sola con el peso de una culpa que no le pertenecía. La tarde había caído sobre la mansión como un manto de terciopelo gris, trayendo consigo una quietud que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había sacudido la mañana. Clara había continuado con sus labores domésticas, pero cada movimiento llevaba el peso de la sospecha que flotaba en el aire como una nube tóxica. Sus manos, habitualmente seguras y eficientes, temblaban ligeramente mientras doblaba la ropa y organizaba los espacios con la meticulosidad de quien busca refugio en la rutina. Julián había desaparecido en su estudio, probablemente haciendo llamadas a la policía y a su compañía de seguros, pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa como una acusación silenciosa. Clara sabía que su trabajo, esa fuente de dignidad y sustento que había mantenido durante años, pendía ahora de un hilo tan frágil como una telaraña bajo la lluvia. La injusticia de la situación la carcomía por dentro, pero su orgullo le impedía defenderse con la vehemencia que la situación merecía. Martina había permanecido en el jardín durante toda la tarde, observando la casa con la intensidad de un detective en ciernes. Su cámara de juguete, que hasta ese momento había sido simplemente un objeto de diversión, se había transformado en una herramienta de investigación en sus pequeñas manos determinadas. A través del visor de plástico, examinaba cada detalle del entorno, buscando pistas que los adultos, cegados por sus emociones y prejuicios, podrían haber pasado por alto. Había notado las marcas de neumáticos en el pavimento, las ramas rotas del seto que bordeaba la entrada y algo más que había captado su atención: una pequeña mancha de pintura azul en el poste de la cerca. Su mente infantil, libre de las limitaciones que impone la experiencia adulta, comenzó a conectar puntos que formaban un patrón invisible para ojos menos inocentes. Sabía
con esa certeza instintiva que poseen los niños, que Clara era inocente, y estaba decidida a demostrarlo. Cuando Clara salió de la mansión al final de su jornada laboral, encontró a Martina esperándola junto a la puerta principal. La niña la miraba con ojos brillantes de determinación y su cámara de juguete colgaba de su cuello como una medalla de honor. «Señora Clara», dijo con una voz que temblaba ligeramente, pero que llevaba una convicción inquebrantable. «Yo sé que usted no se llevó el auto del señor Herrera, y voy a ayudarla a demostrarlo». Las palabras de la niña cayeron sobre Clara como gotas de lluvia sobre tierra seca, trayendo consigo un alivio que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Por primera vez en todo el día, sintió que alguien creía en su inocencia sin cuestionamientos, que alguien la veía como la persona honesta que había sido toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante horas, y su corazón se expandió con una gratitud que no podía expresar con palabras. La alianza entre Clara y Martina se selló en ese momento con la solemnidad de un pacto sagrado. Clara, inicialmente reacia a involucrar a una niña en lo que podría convertirse en una situación peligrosa, pronto se dio cuenta de que Martina poseía una perspicacia y una determinación que superaban con creces su corta edad. La niña había observado detalles que habían escapado a la atención de todos los demás, y su cámara de juguete, aunque simple en apariencia, se había convertido en un instrumento de documentación invaluable. Juntas, comenzaron a recorrer los alrededores de la mansión, examinando cada pista potencial con la meticulosidad de verdaderos investigadores. Clara aportaba su conocimiento del vecindario y su experiencia de vida, mientras que Martina contribuía con su perspectiva fresca y su capacidad para ver lo que otros pasaban por alto. La diferencia de edad entre ellas se desvanecía ante la urgencia de su misión común. El primer descubrimiento significativo llegó cuando Martina dirigió la atención de Clara hacia las marcas de neumáticos que había notado en el pavimento. No eran las marcas habituales que dejaba el auto de Julián, sino algo diferente, más anchas, más profundas, como si hubieran sido hechas por un vehículo más pesado y potente. Clara se arrodilló junto a las marcas, examinándolas con la atención de quien ha aprendido a leer las señales que deja la vida en su paso. «Estas marcas son recientes», murmuró, tocando el pavimento con sus dedos experimentados. «Y definitivamente no son del auto del señor Herrera». Martina levantó su cámara y tomó varias fotografías de las marcas, documentando cada detalle con la seriedad de una fotógrafa profesional. Su instinto le decía que estas imágenes serían cruciales para resolver el misterio, aunque aún no sabía exactamente cómo. La investigación las llevó por todo el perímetro de la propiedad, y cada nuevo descubrimiento añadía una pieza al rompecabezas que comenzaba a tomar forma en sus mentes. Encontraron fibras de tela enganchadas en las ramas del seto, una colilla de cigarrillo que aún conservaba un aroma fresco, y lo más intrigante de todo, huellas de zapatos en el suelo blando del jardín que no correspondían a ninguno de los residentes habituales de la casa. Martina documentó cada hallazgo con su cámara, mientras Clara tomaba notas mentales que después transcribiría en un papel. La colaboración entre ambas fluía con una naturalidad sorprendente, como si hubieran sido compañeras de investigación durante años. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, pero ninguna de las dos pensaba en regresar a casa. Tenían una misión que cumplir, una verdad que descubrir y una injusticia que corregir. La noche había extendido su manto estrellado sobre el vecindario cuando Clara y Martina decidieron expandir su investigación más allá de los límites de la mansión.
Armadas con una linterna que Clara había traído de su casa y la cámara de juguete de Martina, se aventuraron por las calles adyacentes siguiendo una corazonada que había nacido de la observación meticulosa de las pistas recolectadas. El aire nocturno llevaba consigo los sonidos familiares del barrio, el ladrido distante de un perro, el murmullo de conversaciones que se filtraban por las ventanas iluminadas y el susurro del viento entre las hojas de los árboles que bordeaban las aceras. Clara sentía una mezcla de nerviosismo y determinación corriendo por sus venas, consciente de que cada paso que daban las acercaba más a la verdad que podría limpiar su nombre y restaurar su dignidad. Martina caminaba a su lado con la confianza de quien ha encontrado un propósito que trasciende su edad, su cámara lista para capturar cualquier evidencia que pudiera aparecer en su camino. El primer indicio de que estaban en la pista correcta llegó cuando pasaron frente a una casa abandonada a 3 cuadras de la mansión de Julián. Martina fue la primera en notar algo extraño, un brillo metálico que se reflejaba débilmente bajo la luz de la luna, parcialmente oculto detrás de unos arbustos crecidos. «Señora Clara», susurró con voz temblorosa de emoción, «mire allá». Clara dirigió el haz de la linterna hacia donde señalaba la niña, y ambas sintieron cómo sus corazones se aceleraban al reconocer la forma inconfundible de un parachoques cromado. Se acercaron con cautela, pisando cuidadosamente para no hacer ruido, y lo que encontraron las dejó sin aliento. El auto de Julián Herrera estaba allí, parcialmente escondido, pero perfectamente intacto, como si los ladrones hubieran planeado regresar por él más tarde. La emoción del descubrimiento se mezcló con un alivio profundo en el corazón de Clara, quien finalmente veía la luz al final del túnel que había amenazado con tragarse su reputación y su sustento. Martina levantó su cámara de juguete con manos que temblaban de emoción y comenzó a tomar fotografías desde todos los ángulos posibles. Cada clic del obturador de plástico resonaba en el silencio nocturno como un pequeño triunfo, documentando la evidencia que probaría la inocencia de Clara y resolvería el misterio que había comenzado esa mañana. Clara observaba a la niña trabajar con una admiración creciente, maravillada por la determinación y la inteligencia que demostraba alguien tan joven. «Tenemos que llamar a la policía», murmuró Clara, pero Martina la detuvo con un gesto de su pequeña mano. «Espere, señora Clara. Primero necesitamos más evidencia. Si solo encontramos el auto, podrían pensar que nosotras lo pusimos aquí». La sabiduría de esas palabras, viniendo de una niña de 10 años, sorprendió a Clara y le hizo darse cuenta de que había subestimado profundamente la capacidad de su pequeña compañera de investigación. La búsqueda de evidencia adicional las llevó a examinar minuciosamente los alrededores del auto abandonado. Clara utilizó su linterna para iluminar el suelo, mientras Martina documentaba cada detalle con su cámara. Encontraron más huellas de zapatos, esta vez más claras y definidas en la tierra húmeda que rodeaba la casa abandonada. También descubrieron restos de comida rápida y latas de cerveza vacías, evidencia de que alguien había estado esperando en ese lugar durante un tiempo considerable. Pero el hallazgo más significativo llegó cuando Martina notó algo brillante entre la hierba, una llave que no pertenecía al auto de Julián, sino que parecía ser de algún otro vehículo. Clara la examinó cuidadosamente, notando que tenía grabado un número de serie que podría ser rastreado. «Esta podría ser la clave de todo», dijo con voz llena de esperanza. «Si podemos averiguar a quién pertenece esta llave, podremos identificar a los verdaderos ladrones». El regreso a la mansión se sintió como una marcha triunfal silenciosa. Clara y Martina caminaban con paso firme, cargando consigo no solo la evidencia física de su investigación, sino también la satisfacción profunda de haber trabajado juntas para descubrir la verdad.
La diferencia de edad, clase social y experiencia de vida que las separaba se había desvanecido completamente ante la urgencia de su misión común. Clara sentía un respeto profundo por la niña, que había creído en su inocencia cuando nadie más lo había hecho. Y Martina experimentaba el orgullo de haber ayudado a una persona buena en un momento de necesidad desesperada. El vínculo que se había formado entre ellas durante esas horas de investigación era algo que trascendía las circunstancias que lo habían creado. Una amistad forjada en el fuego de la adversidad y templada por la búsqueda compartida de la justicia. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Julián Herrera paseando nerviosamente por el jardín delantero, hablando por teléfono con alguien que parecía ser de la compañía de seguros. Su voz llevaba el tono de frustración de quien ha pasado horas tratando de navegar por la burocracia sin obtener resultados satisfactorios. Al ver a Clara y Martina acercarse, colgó el teléfono y las miró con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. Clara respiró profundamente, preparándose para el momento que había estado ensayando mentalmente durante todo el camino de regreso. «Señor Herrera», dijo con voz firme pero respetuosa, «tenemos algo importante que mostrarle. Hemos encontrado su auto». Las palabras cayeron en el aire nocturno como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de asombro que se extendieron por el rostro del millonario. Martina se adelantó un paso, levantando su cámara de juguete como si fuera un trofeo, y añadió con la confianza de quien ha cumplido una misión imposible. Y tenemos las fotografías que lo demuestran. El estudio de Julián Herrera se había transformado en un improvisado centro de operaciones donde 3 personas de mundos completamente diferentes se reunían alrededor de una mesa de caoba pulida. Las fotografías de la cámara de juguete de Martina estaban esparcidas sobre la superficie, como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a revelar su imagen completa. Clara observaba el rostro de Julián mientras él examinaba cada imagen con una concentración que rayaba en la incredulidad, sus ojos moviéndose de una fotografía a otra como si tratara de procesar una realidad que desafiaba todas sus expectativas previas. La luz de la lámpara de escritorio creaba un círculo íntimo de iluminación que parecía aislar a los 3 del resto del mundo, convirtiendo ese momento en algo sagrado y transformador. Martina permanecía de pie junto a Clara, su pequeña mano descansando sobre el brazo de la mujer en un gesto de solidaridad silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La voz de Julián, cuando finalmente habló, llevaba un temblor que revelaba la profundidad de su conmoción emocional. «No puedo creer lo que estoy viendo», murmuró, levantando una de las fotografías hacia la luz para examinarla más de cerca. «Ustedes 2 han hecho lo que la policía no pudo hacer en todo el día. Han encontrado mi auto y han documentado evidencia que podría llevar a la captura de los verdaderos culpables». Sus palabras estaban cargadas de una admiración genuina que contrastaba dramáticamente con las acusaciones veladas que había dirigido hacia Clara esa mañana. Clara sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros, como si hubiera estado cargando una roca invisible que finalmente podía dejar caer. La vindicación que había buscado desesperadamente durante todo el día llegaba ahora acompañada de algo aún más valioso, el reconocimiento de su dignidad y su valor como persona. Martina sonreía con la satisfacción pura de quien ha cumplido una misión que parecía imposible, su cámara de juguete colgando de su cuello como una medalla de honor bien merecida. La llamada a la policía que siguió fue un momento de triunfo compartido. Julián marcó el número con manos que aún temblaban ligeramente por la emoción, mientras Clara y Martina escuchaban cada palabra de la conversación que confirmaría oficialmente su éxito. «Hemos encontrado el vehículo robado»,
dijo Julián al oficial que respondió la llamada, y tenemos evidencia fotográfica de su ubicación, cortesía de 2 investigadoras extraordinarias. La palabra investigadoras resonó en el aire del estudio como un título de nobleza otorgado a quienes lo habían ganado con su dedicación y valentía. Clara sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de alivio y gratitud, mientras Martina se irguió con orgullo al escuchar cómo el millonario las describía con respeto y admiración. El contraste con la mañana, cuando Clara había sido vista como una sospechosa potencial, no podría haber sido más dramático. Cuando la policía llegó a la mansión, encontraron a Julián, Clara y Martina esperándolos en el jardín delantero, unidos por una experiencia que había transformado sus relaciones para siempre. Los oficiales escucharon el relato de los eventos con una mezcla de asombro y respeto, examinando las fotografías de Martina con la seriedad que merecía evidencia tan crucial. Clara proporcionó detalles adicionales sobre las pistas que habían encontrado, mientras Martina explicaba con la confianza de una detective experimentada cómo había notado los detalles que otros habían pasado por alto. La operación para recuperar el auto y arrestar a los sospechosos se organizó rápidamente, con las fotografías de la cámara de juguete sirviendo como guía para localizar exactamente el vehículo y la evidencia circundante. El éxito de la misión policial que siguió validó completamente el trabajo de investigación que Clara y Martina habían realizado, confirmando que su colaboración había sido no solo valiente, sino también profesionalmente competente. La recuperación del auto esa misma noche fue el clímax de una jornada que había comenzado con acusaciones y sospechas, pero que terminaba con celebración y reconocimiento. Julián insistió en que Clara y Martina lo acompañaran cuando la policía trasladó el vehículo de vuelta a la mansión, queriendo que fueran testigos del momento en que su propiedad regresaba a su lugar legítimo. Mientras observaban cómo el auto era cuidadosamente estacionado en el garaje donde había estado esa mañana, los 3 sintieron la satisfacción profunda de haber participado en la restauración del orden y la justicia. Clara miraba el vehículo con una mezcla de alivio y orgullo, sabiendo que su reputación había sido no solo restaurada, sino elevada por los eventos del día. Martina sostenía su cámara de juguete con reverencia, consciente de que había sido el instrumento que había hecho posible todo el éxito de su investigación. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Julián se dirigió formalmente a Clara y Martina en el garaje recién recuperado. «Quiero pedirles disculpas», dijo con una voz cargada de emoción genuina. «Especialmente a usted, Clara, por las sospechas injustas que recayeron sobre usted esta mañana. Y quiero agradecerles a ambas por demostrar que la verdadera grandeza no tiene nada que ver con el dinero o el estatus social, sino con el coraje, la inteligencia y la determinación para hacer lo correcto». Sus palabras resonaron en el espacio del garaje como una declaración de principios que transformaba no solo la percepción que tenía de sus empleados, sino también la comprensión que tenía de sí mismo. Clara sintió como años de invisibilidad social se desvanecían en ese momento de reconocimiento, mientras Martina experimentaba la validación de que su instinto de ayudar a los demás había sido no solo correcto, sino heroico. La noche terminaba no solo con la recuperación de un auto, sino con la restauración de la fe en la justicia y la dignidad humana. La mañana siguiente llegó con una brisa fresca que parecía susurrar secretos entre las hojas de los árboles que bordeaban la mansión de Julián. Clara despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado para siempre en su mundo ordenado de rutinas y silencios. Sus manos, acostumbradas a sostener trapos y productos de limpieza, ahora guardaban la memoria de haber sostenido una cámara que había capturado la verdad. Se vistió con el mismo uniforme de siempre,
pero cada movimiento parecía cargado de una nueva confianza que no sabía que poseía. Al caminar hacia la casa de los Herrera, notó que sus pasos resonaban diferente en el pavimento, más firmes, más decididos. La transformación no era solo interna. Algo en su postura había cambiado, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado dormida durante años. Cuando llegó a la puerta de servicio, respiró profundo y se dio cuenta de que ya no era solo Clara la limpiadora, sino Clara la detective, Clara la valiente. Martina la esperaba en el jardín trasero, sentada en el columpio que colgaba del gran roble centenario, con la cámara de juguete descansando en su regazo como un tesoro preciado. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha descubierto que el mundo es mucho más emocionante de lo que había imaginado. La niña había pasado la noche despierta, no por miedo o ansiedad, sino por la electricidad pura de la aventura que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes que habían capturado, los rostros de los ladrones, la secuencia de eventos que habían desentrañado como verdaderos investigadores. Su mente infantil procesaba la experiencia con una mezcla de orgullo y asombro, entendiendo instintivamente que había participado en algo que cambiaría su percepción de lo que era posible. Cuando vio a Clara acercarse, saltó del columpio y corrió hacia ella con la energía desbordante de quien tiene 1000 historias que contar. Sus pequeñas manos se aferraron al brazo de Clara como si fuera un ancla en un mar de emociones nuevas y poderosas. Julián había pasado la noche en vela, no por la preocupación del auto recuperado, sino por la revolución silenciosa que había ocurrido en su comprensión del mundo. Sentado en su estudio, rodeado de libros de negocios y diplomas que certificaban su éxito financiero, se había dado cuenta de que toda su educación formal no le había enseñado lo que una limpiadora y una niña le habían mostrado en una sola tarde. La humildad lo golpeaba en oleadas, mezclada con una admiración genuina que no había sentido en décadas. Sus empleados, a quienes había visto como parte del mobiliario de su vida cotidiana, se habían revelado como seres humanos complejos, inteligentes y valientes. La culpa se entremezclaba con la gratitud, creando un cóctel emocional que lo mantenía despierto, reflexionando sobre cada interacción que había tenido con Clara a lo largo de los años. Se preguntaba cuántas veces había pasado por alto su inteligencia, cuántas oportunidades había perdido de conocer realmente a las personas que mantenían su mundo funcionando. La madrugada lo encontró tomando una decisión que cambiaría no solo su relación con sus empleados, sino su filosofía de vida entera. El comisario Mendoza llegó temprano a la mansión, con una expresión que mezclaba profesionalismo con curiosidad genuina. Había revisado las imágenes de la cámara de juguete una docena de veces durante la noche, cada visualización revelando nuevos detalles que habían pasado desapercibidos en su investigación inicial. La calidad de la evidencia era sorprendente, pero más impresionante aún era la metodología que Clara y Martina habían empleado. Su experiencia de 30 años en la fuerza policial le había enseñado a reconocer el instinto investigativo natural, y lo que había presenciado el día anterior era puro talento sin pulir. Mientras caminaba hacia la puerta principal, llevaba consigo no solo el expediente del caso cerrado, sino también una propuesta que había estado gestando desde que vio las primeras imágenes. La idea era poco convencional, incluso arriesgada para su carrera, pero la efectividad de los métodos de Clara y Martina había plantado una semilla de posibilidad que no podía ignorar. Sus pasos resonaban con la determinación de alguien que está a punto de proponer algo que podría cambiar vidas. La reunión se organizó en el salón principal de la mansión, un espacio que normalmente Clara solo conocía desde la perspectiva de quien lo limpiaba y ordenaba. Sentarse en uno de los sofás de cuero italiano, como invitada y no como empleada,
creaba una sensación de irrealidad que la hacía sentir como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. Martina se acomodó a su lado, pequeña pero digna, con la cámara de juguete aún en sus manos como un símbolo de su hazaña. Julián tomó asiento frente a ellas, y por primera vez en años, Clara notó que la miraba directamente a los ojos, no a través de ella como había hecho durante tanto tiempo. El comisario Mendoza se ubicó en el centro del grupo, con una carpeta en las manos que contenía no solo el informe del caso, sino también documentos que cambiarían el curso de sus vidas. El silencio que precedió a sus palabras estaba cargado de expectativa, como el momento antes de que se levante el telón en una obra de teatro que promete ser extraordinaria. La luz de la mañana entraba por los ventanales, iluminando la escena con una calidad dorada que parecía bendecir el momento histórico que estaba a punto de desarrollarse. El aire en el salón se espesó con la tensión de las revelaciones que estaban por venir. Clara sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, mientras Martina apretaba su mano con la confianza absoluta de quien sabe que está en el lugar correcto en el momento correcto. Los tres adultos en la habitación representaban mundos diferentes que estaban a punto de colisionar y fusionarse de maneras que ninguno había anticipado. La transformación que había comenzado con el robo de un auto estaba a punto de completarse con decisiones que redefinirían no solo sus relaciones, sino sus destinos individuales y colectivos. El comisario Mendoza abrió la carpeta con movimientos deliberados, como si cada gesto fuera parte de un ritual sagrado que estaba a punto de cambiar vidas. Sus ojos recorrieron los rostros expectantes antes de hablar, midiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La experiencia le había enseñado que los momentos de transformación real eran raros y preciosos, y reconocía uno cuando lo veía. Clara mantenía la espalda recta, una postura que había adoptado inconscientemente desde el día anterior, como si su cuerpo hubiera memorizado la sensación de ser respetada y valorada. Martina balanceaba las piernas desde el sofá, demasiado pequeña para que sus pies tocaran el suelo, pero su presencia llenaba el espacio con una energía que desafiaba su tamaño físico. Julián observaba la escena con una mezcla de anticipación y nerviosismo, consciente de que estaba presenciando algo que trascendía la simple resolución de un crimen. El silencio se extendía como una cuerda tensa, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a verbalizar aún. «Lo que ustedes lograron ayer», comenzó el comisario, su voz cargada de una admiración genuina que raramente mostraba, «no fue solo resolver un caso, fue demostrar una metodología investigativa que muchos de mis oficiales con años de entrenamiento no habrían aplicado con tanta efectividad». Sus palabras flotaron en el aire como semillas que prometían crecer en terreno fértil. Clara sintió un rubor subir por sus mejillas, no de vergüenza, sino de un orgullo que no sabía que tenía derecho a sentir. La validación profesional de alguien con la experiencia del comisario era algo que nunca había imaginado recibir, y el impacto emocional la golpeaba en oleadas sucesivas. Martina sonrió con la satisfacción pura de quien ha sido reconocida por algo que sabía que había hecho bien. Su intuición infantil, confirmada por la autoridad adulta. Julián se inclinó hacia adelante, intrigado por la dirección que estaba tomando la conversación, sintiendo que estaba a punto de ser testigo de algo extraordinario. El comisario continuó, sus palabras midiendo cuidadosamente el terreno emocional que estaba explorando. «Por eso», prosiguió Mendoza, extrayendo un documento oficial de la carpeta, «quiero ofrecerles algo que nunca antes he propuesto a civiles». El papel crujió suavemente en sus manos, un sonido que parecía amplificado en el silencio expectante del salón. Clara sintió que el mundo se ralentizaba a su alrededor,
como si estuviera viviendo uno de esos momentos que sabía que recordaría por el resto de su vida. La propuesta que estaba a punto de escuchar tenía el peso de cambiar no solo su futuro, sino su identidad completa. Martina se enderezó en el sofá, sus ojos brillando con la curiosidad insaciable que la caracterizaba, lista para absorber cada palabra como una esponja. Julián se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, consciente de que estaba presenciando un momento que definiría no solo el destino de Clara y Martina, sino también su propia comprensión de lo que significaba el valor humano. El comisario desplegó el documento, revelando sellos oficiales y texto formal, que prometía formalizar lo que hasta ese momento había sido solo una idea audaz. Quiero que se unan a nuestro departamento como consultoras especiales en casos que requieran métodos de investigación no convencionales, declaró Mendoza, las palabras cayendo como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían infinitamente. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no físicamente, sino emocionalmente, como si toda su realidad estuviera siendo reescrita en tiempo real. La idea de que ella, una limpiadora que había pasado años siendo invisible, pudiera ser valorada por su inteligencia y habilidades investigativas era tan revolucionaria que su mente luchaba por procesarla. Martina saltó del sofá con una exclamación de alegría que llenó el salón con la música pura de la felicidad infantil, su comprensión instintiva de que algo maravilloso estaba sucediendo. Julián se puso de pie, movido por una emoción que no había sentido en décadas, la sensación de estar presenciando justicia real en acción. El momento se cristalizó en el tiempo, cada detalle grabándose en la memoria colectiva como un hito que marcaría un antes y un después en sus vidas. La explicación del comisario continuó con detalles que hacían la propuesta cada vez más real y tangible. Clara trabajaría medio tiempo con el departamento, manteniendo su flexibilidad, pero ganando acceso a entrenamiento formal en técnicas investigativas. Martina, por su edad, participaría en un programa especial de mentoría que nutriría su talento natural mientras aseguraba su educación regular. Los beneficios incluían no solo compensación económica, sino también reconocimiento oficial, capacitación continua y la oportunidad de hacer una diferencia real en la comunidad. Cada palabra que pronunciaba Mendoza construía un puente entre el mundo que Clara había conocido y el futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La transformación no era solo profesional, sino existencial. Una redefinición completa de su lugar en el mundo y su valor como ser humano. Julián escuchaba con una mezcla de admiración y culpa, reconociendo que había tenido a una detective natural trabajando en su casa durante años sin darse cuenta de su potencial. La ironía no se le escapaba. Había estado buscando valor en lugares equivocados mientras lo tenía justo frente a sus ojos. El salón se llenó de una energía eléctrica mientras las implicaciones de la propuesta se asentaban en la mente de todos los presentes. Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría tan intensa que su cuerpo no sabía cómo procesarla. La validación que había buscado inconscientemente durante toda su vida adulta se materializaba de la forma más inesperada y hermosa. Martina corrió hacia ella y la abrazó con la fuerza de quien entiende que están viviendo un momento mágico. Su intuición infantil captando la magnitud del cambio que se avecinaba. Julián se acercó al grupo, sus propias emociones amenazando con desbordarse mientras contemplaba la justicia poética de la situación. El comisario sonrió con la satisfacción de quien sabe que ha tomado la decisión correcta, consciente de que estaba estableciendo un precedente que podría cambiar la forma en que su departamento operaba en el futuro. 3 meses después, la vida había tomado un ritmo completamente nuevo para Clara, quien ahora dividía sus días entre la investigación criminal y las tareas domésticas que había elegido mantener por lealtad a Julián.
Su uniforme de limpiadora ahora compartía el armario con ropa más formal para sus días en el departamento de policía, una dualidad que simbolizaba la complejidad de su nueva identidad. Las mañanas la encontraban estudiando manuales de criminología, con la misma dedicación que antes aplicaba a perfeccionar sus técnicas de limpieza, su mente absorbiendo conocimientos que validaban instintos que siempre había poseído, pero nunca había reconocido. Martina había florecido bajo el programa de mentoría, su curiosidad natural ahora canalizada hacia el aprendizaje formal de técnicas de observación y análisis. La niña había desarrollado una reputación en la escuela como la Detective Junior, un título que llevaba con orgullo mientras mantenía los pies en la tierra gracias a la guía constante de Clara. Sus tardes se dividían entre las tareas escolares regulares y sesiones especiales donde aprendía sobre ética investigativa, derechos humanos y la responsabilidad que venía con el poder de descubrir la verdad. El primer caso oficial que Clara y Martina resolvieron juntas involucró la desaparición de una mascota del vecindario, un misterio que la policía había clasificado como menor, pero que para la familia afectada representaba una tragedia personal. Aplicando los mismos principios que habían usado para encontrar el auto de Julián, las dos investigadoras trazaron los movimientos del animal perdido. Entrevistaron a vecinos con una paciencia que los oficiales regulares raramente mostraban, y finalmente localizaron al perro en un refugio a varios kilómetros de distancia. La reunión entre la mascota y su familia se convirtió en una celebración del vecindario, pero más importante aún, estableció la reputación de Clara y Martina como investigadoras que se preocupaban genuinamente por cada caso sin importar su aparente importancia. El comisario Mendoza observaba su progreso con la satisfacción de quien había apostado correctamente, viendo cómo su metodología poco convencional, pero efectiva, comenzaba a influir positivamente en todo el departamento. Los otros oficiales, inicialmente escépticos sobre trabajar con civiles, gradualmente comenzaron a apreciar la perspectiva fresca y los métodos innovadores que Clara y Martina aportaban a las investigaciones. Julián había experimentado su propia transformación, redefiniendo completamente su relación no solo con Clara, sino con todos sus empleados. Las conversaciones que antes se limitaban a instrucciones de trabajo, ahora incluían preguntas genuinas sobre sus vidas, aspiraciones y opiniones. Había establecido un programa de becas para los hijos de sus empleados, inspirado directamente por el talento que había descubierto en Martina, y había comenzado a consultar regularmente con su personal sobre decisiones que afectaban el funcionamiento de la casa. Su perspectiva sobre el éxito había evolucionado de una medida puramente financiera a una comprensión más holística que incluía el impacto positivo en las vidas de otros. Las cenas solitarias en su gran comedor habían sido reemplazadas por reuniones familiares donde Clara, Martina y otros empleados compartían historias y risas, transformando la mansión de un mausoleo de riqueza en un hogar real lleno de vida y conexión humana. La ironía no se le escapaba. Había necesitado perder un auto para encontrar una familia. La relación entre Clara y Martina había evolucionado de una amistad circunstancial a un vínculo que trascendía las diferencias de edad y experiencia. Clara había encontrado en la niña no solo una compañera de investigación, sino una fuente de inspiración que la mantenía conectada con la maravilla y la curiosidad que había perdido en los años de rutina laboral. Martina, por su parte, había encontrado en Clara un modelo a seguir que le mostraba que la inteligencia y la determinación podían superar cualquier barrera social o económica. Sus sesiones de entrenamiento se habían convertido en rituales sagrados, donde compartían no solo técnicas investigativas, sino también sueños, miedos y esperanzas para el futuro.
La cámara de juguete que había iniciado todo ahora descansaba en un lugar de honor en la oficina que compartían en el departamento de policía. Un recordatorio constante de que las herramientas más poderosas a menudo vienen en los paquetes más humildes. Su éxito conjunto había demostrado que la colaboración intergeneracional podía producir resultados que ninguna de ellas habría logrado individualmente. El impacto de su historia había comenzado a extenderse más allá de los límites de su comunidad inmediata. Periodistas locales habían cubierto su historia, inspirando a otros departamentos de policía a considerar programas similares de colaboración civil. Clara había sido invitada a hablar en conferencias sobre métodos investigativos alternativos, una experiencia que la había llevado de la invisibilidad social a ser reconocida como una experta en su campo. Martina había aparecido en programas de televisión infantiles, compartiendo su historia para inspirar a otros niños a confiar en sus instintos y perseguir sus pasiones sin importar las limitaciones que otros pudieran percibir. Su éxito había demostrado que el talento existe en todos los niveles de la sociedad, esperando solo la oportunidad y el reconocimiento para florecer. La transformación personal se había convertido en un catalizador para el cambio social, demostrando que las historias individuales de superación pueden tener un impacto colectivo profundo. El departamento de policía había experimentado su propia revolución silenciosa, adoptando gradualmente métodos más inclusivos y creativos en sus investigaciones. La presencia de Clara y Martina había humanizado la institución, recordando a los oficiales veteranos por qué habían elegido servir y proteger en primer lugar. Los casos se resolvían no solo con mayor eficiencia, sino también con mayor compasión, reflejando la influencia de dos investigadoras que nunca perdían de vista el elemento humano detrás de cada misterio. El comisario Mendoza había documentado meticulosamente los resultados del programa, preparando un informe que presentaría a nivel nacional para promover la adopción de metodologías similares en otros departamentos. La innovación nacida de la necesidad y nutrida por la valentía había demostrado que las mejores soluciones a menudo vienen de las fuentes más inesperadas, transformando no solo vidas individuales, sino instituciones enteras. El caso que definiría verdaderamente las carreras de Clara y Martina llegó en una tarde lluviosa de octubre, cuando el comisario Mendoza las convocó para una reunión de emergencia que cambiaría todo lo que creían saber sobre investigación criminal. La desaparición de 3 niños del vecindario había puesto a toda la comunidad en estado de pánico, y los métodos tradicionales de investigación habían llegado a un callejón sin salida después de 2 semanas de búsqueda infructuosa. Clara sintió el peso de la responsabilidad asentarse en sus hombros como una manta pesada, consciente de que este caso probaría definitivamente si su metodología poco convencional podía aplicarse a situaciones de vida o muerte. Martina, ahora con 11 años y considerablemente más madura después de meses de entrenamiento, entendía instintivamente la gravedad de la situación. Su usual energía juguetona, reemplazada por una determinación seria que impresionó a todos los adultos presentes. El expediente que Mendoza colocó frente a ellas contenía fotografías, testimonios y evidencia que había confundido a investigadores experimentados. Pero Clara y Martina lo abordaron con la misma metodología sistemática que habían desarrollado, comenzando no con los hechos, sino con las emociones y motivaciones humanas que podrían estar detrás del crimen. La primera fase de su investigación los llevó a las familias de los niños desaparecidos, donde Clara aplicó su habilidad natural para hacer que las personas se sintieran cómodas y compartieran detalles que podrían haber omitido en entrevistas policiales más formales.
Su experiencia como empleada doméstica le había enseñado a observar las dinámicas familiares desde una perspectiva única, notando tensiones y patrones que otros investigadores podrían pasar por alto. Martina, con su capacidad infantil para conectar con otros niños, logró obtener información de hermanos y amigos que habían estado demasiado asustados o confundidos para hablar con adultos desconocidos. Juntas, comenzaron a construir un perfil psicológico no solo de los niños desaparecidos, sino también de las circunstancias emocionales que rodeaban cada desaparición. Los detalles que emergieron pintaban un cuadro complejo de vulnerabilidades familiares y sociales que habían creado las condiciones perfectas para que alguien se aprovechara de la situación. Su enfoque holístico, que consideraba factores emocionales y sociales, además de evidencia física, comenzó a revelar conexiones que habían permanecido invisibles para investigadores que se enfocaban únicamente en hechos tangibles. El momento decisivo llegó cuando Martina notó un patrón en los horarios de las desapariciones que había escapado a la atención de todos los demás investigadores. Su perspectiva infantil le permitió identificar rutinas y comportamientos que los adultos daban por sentado, revelando una ventana de oportunidad específica que el perpetrador había estado explotando sistemáticamente. Clara tomó esta observación y la expandió, aplicando su conocimiento de las dinámicas del vecindario para identificar quién habría tenido acceso a la información necesaria para planificar los secuestros con tal precisión. La combinación de la intuición de Martina y la experiencia de vida de Clara creó una sinergia investigativa que produjo resultados que ninguna de ellas habría logrado trabajando sola. Su metodología colaborativa, que había sido vista inicialmente como experimental, demostró ser más efectiva que los enfoques tradicionales porque incorporaba perspectivas múltiples y consideraba factores que otros investigadores habían descartado como irrelevantes. El avance en el caso llegó no a través de tecnología avanzada o recursos costosos, sino a través de observación cuidadosa, empatía genuina y la voluntad de considerar posibilidades que otros habían ignorado. La identificación del sospechoso principal requirió que Clara y Martina aplicaran todo lo que habían aprendido sobre psicología criminal y comportamiento humano. El perfil que habían construido apuntaba a alguien con acceso íntimo a las rutinas familiares, conocimiento detallado del vecindario y la capacidad de ganarse la confianza de los niños sin levantar sospechas. Clara utilizó su red de contactos entre empleados domésticos y trabajadores de servicios para obtener información sobre individuos que cumplían con estos criterios, mientras Martina aplicó su comprensión de la mentalidad infantil para predecir cómo el perpetrador habría abordado a sus víctimas. La investigación los llevó a un empleado de mantenimiento de la escuela local que había estado usando su posición de confianza para identificar y aislar a niños vulnerables. La evidencia que recopilaron fue meticulosa y completa, construida no solo en hechos, sino en una comprensión profunda de las motivaciones y métodos del criminal. Su trabajo demostró que la investigación efectiva requiere no solo habilidades técnicas, sino también inteligencia emocional y la capacidad de ver patrones que otros podrían considerar insignificantes. El rescate de los 3 niños se llevó a cabo en una operación coordinada que validó completamente la metodología de Clara y Martina. Los niños fueron encontrados en un lugar que había sido identificado a través de su análisis de los patrones de comportamiento del sospechoso, una ubicación que había sido pasada por alto en búsquedas anteriores porque no encajaba con los perfiles criminales tradicionales. La reunión de las familias fue un momento de triunfo que trascendió el éxito profesional, representando la validación definitiva de que su enfoque poco convencional podía salvar vidas reales.
Clara sintió una satisfacción profunda que iba más allá del reconocimiento personal, sabiendo que había utilizado sus habilidades para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Martina experimentó la realización de que su talento natural tenía un propósito más grande que la simple resolución de misterios, entendiendo que podía usar sus habilidades para hacer una diferencia real en el mundo. El caso estableció su reputación definitivamente, pero más importante aún, confirmó su vocación como protectoras de la justicia y defensoras de los inocentes. La cobertura mediática del caso transformó a Clara y Martina en figuras nacionales, pero ellas mantuvieron los pies en la tierra, enfocándose en el impacto humano de su trabajo más que en la fama que había generado. Su éxito había demostrado que la investigación criminal efectiva requiere no solo entrenamiento formal, sino también empatía, creatividad y la voluntad de considerar perspectivas no convencionales. El departamento de policía local se convirtió en un modelo para otros departamentos en todo el país, con Clara y Martina liderando programas de entrenamiento que enseñaban a otros investigadores cómo incorporar métodos más holísticos en su trabajo. Su historia había evolucionado de un simple caso de autorrobado a una revolución en la metodología investigativa, demostrando que las mejores soluciones a menudo vienen de las fuentes más inesperadas y que el verdadero valor humano no tiene nada que ver con el estatus social o económico. 5 años después del día que cambió sus vidas para siempre, Clara se encontraba de pie frente a la Academia Nacional de Policía, preparándose para dar una conferencia magistral sobre metodologías investigativas innovadoras a una audiencia de cientos de oficiales de todo el país. Su transformación de limpiadora invisible a experta reconocida nacionalmente había sido documentada en libros de texto y estudios académicos, pero para ella, el verdadero éxito se medía en las vidas que había tocado y los casos que había resuelto. Martina, ahora una adolescente de 16 años, se había convertido en la investigadora junior más joven en la historia del departamento, equilibrando sus estudios de preparatoria con trabajo de campo que continuaba asombrando a veteranos con décadas de experiencia. Su asociación había evolucionado de una amistad circunstancial a una sociedad profesional que había redefinido lo que era posible en el campo de la investigación criminal. La cámara de juguete que había iniciado todo ahora residía en el Museo Nacional de Criminología, un símbolo de cómo las herramientas más simples en las manos correctas pueden cambiar el mundo. Su historia había inspirado programas similares en docenas de ciudades, creando una red nacional de investigadores civiles que aplicaban métodos no convencionales para resolver casos que habían confundido a las autoridades tradicionales. El impacto de su trabajo se extendía mucho más allá de los casos individuales que habían resuelto, transformando la cultura misma de la aplicación de la ley en su comunidad y más allá. Clara había establecido un programa de mentoría que emparejaba a empleados domésticos y trabajadores de servicios con oficiales de policía, reconociendo que estas personas tenían acceso único a información y perspectivas que podían ser invaluables para las investigaciones. Martina había desarrollado un currículo para escuelas primarias que enseñaba a los niños habilidades básicas de observación y pensamiento crítico, sembrando las semillas para la próxima generación de investigadores innovadores. Su metodología había sido adoptada oficialmente por el Departamento de Policía, con manuales de entrenamiento que documentaban sus técnicas y filosofías para uso de futuros investigadores. El éxito de su programa había atraído la atención de universidades que ahora ofrecían cursos sobre investigación colaborativa y metodologías no convencionales en criminología. Su influencia había trascendido las fronteras de su ciudad natal,
con departamentos de policía internacionales, invitándolas a consultar sobre casos complejos que requerían perspectivas frescas. Julián había encontrado en su transformación personal una fuente de propósito que había estado ausente de su vida durante décadas. Su mansión se había convertido en un centro de actividad comunitaria, albergando reuniones de vecindario, programas de mentoría y eventos de recaudación de fondos para causas sociales. Su riqueza, que antes había sido un símbolo de separación social, ahora se utilizaba como una herramienta para crear oportunidades y empoderar a otros. Había establecido una fundación que proporcionaba becas y entrenamiento para individuos de comunidades marginadas que mostraban talento investigativo natural, asegurando que la próxima generación de Clara y Martina tuviera las oportunidades que ellas habían tenido que crear para sí mismas. Su relación con Clara había evolucionado de empleador-empleada a socios en una misión compartida de justicia social, con él proporcionando recursos y ella aportando experiencia y credibilidad en la calle. La ironía de que había necesitado perder un auto para encontrar su humanidad no se le escapaba, y a menudo reflexionaba sobre cómo las pérdidas aparentes pueden convertirse en las ganancias más significativas de la vida. El comisario Mendoza había sido promovido a jefe de policía en gran parte debido al éxito del programa que había iniciado con Clara y Martina. Su disposición a arriesgar su carrera apostando por métodos no convencionales había sido validada de maneras que nunca había imaginado, estableciendo su reputación como un innovador visionario en el campo de la aplicación de la ley. Bajo su liderazgo, el departamento había experimentado una transformación cultural completa, con oficiales ahora entrenados no solo en técnicas tradicionales, sino también en empatía, comunicación intercultural y métodos de investigación colaborativa. Las tasas de resolución de casos habían aumentado dramáticamente, pero más importante aún, la relación entre la policía y la comunidad había mejorado significativamente, con ciudadanos viendo a los oficiales como socios en la seguridad pública en lugar de figuras autoritarias distantes. Su legado se extendía más allá de las estadísticas criminales, abarcando una redefinición fundamental de lo que significaba servir y proteger en una sociedad diversa y compleja. La historia de Clara y Martina había sido documentada en libros, películas y documentales que inspiraron a millones de personas en todo el mundo a reconocer y valorar el talento que existía en sus propias comunidades. Su mensaje central, que la inteligencia, la creatividad y el valor no están limitados por el estatus socioeconómico, había resonado con audiencias globales que veían en su historia una validación de sus propias luchas y aspiraciones. Escuelas de todo el mundo habían adoptado sus métodos de enseñanza. Universidades habían establecido programas de estudio basados en su trabajo, y organizaciones internacionales las habían invitado a consultar sobre reformas de justicia criminal. Su influencia había trascendido las fronteras nacionales y culturales, demostrando que los principios de justicia, empatía y colaboración eran universales. La transformación que había comenzado con una cámara de juguete y la determinación de ayudar a un vecino se había convertido en un movimiento global que continuaba creciendo y evolucionando. El verdadero legado de Clara y Martina no residía en los premios que habían ganado o el reconocimiento que habían recibido, sino en las vidas que habían tocado y las mentes que habían cambiado. Cada caso que resolvían, cada estudiante que mentoreaban, cada oficial que entrenaban, llevaba adelante su filosofía de que la verdadera investigación requiere no solo habilidades técnicas, sino también corazón humano. Su historia había demostrado que los héroes más efectivos a menudo vienen de los lugares más inesperados, que la sabiduría puede encontrarse en todas las esquinas de la sociedad, y que la colaboración entre diferentes perspectivas y experiencias
puede producir resultados que ningún individuo podría lograr solo. La cámara de juguete que había capturado las primeras imágenes de su aventura se había convertido en un símbolo de posibilidad, recordando a futuras generaciones que las herramientas más poderosas para cambiar el mundo a menudo son las más simples, y que el coraje para usarlas puede encontrarse en cualquier corazón dispuesto a servir a la justicia y proteger a los inocentes.